Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. En Chicago, 1977, una glamorosa viuda, heredera de una vasta fortuna, de pronto desaparece sin dejar rastro. La policía sigue pistas misteriosas del posible secuestro o asesinato, pero sin un principal sospechoso y sin un cuerpo, el rastro se enfría. Después de más de una década, un fiscal nacional famoso por resolver crímenes difíciles descubre un mundo violento y secreto y se enfrenta a un astuto criminal. Los fiscales en busca de la justicia. En el otoño de 1989, el fiscal nacional radicado en Chicago, Stephen Miller, y su equipo reclutaron detectives de 3 agencias federales y comenzaron a investigar la misteriosa desaparición de Helen Brack. Era la mujer más rica de Illinois. En 1977, cuando desapareció, su riqueza neta se estimaba en más de $40 millones. Era muy destacada, una figura social. Era una benefactora, tenía amigos muy influyentes. La gente así no suele desaparecer. Al menos en los primeros años siguientes a su desaparición hubo grandes esfuerzos de la policía para descubrir qué había pasado. El que no lo hicieran llevó a que el misterio se hiciera cada vez más grande. La heredera perdida. Era la primavera de 1988 en un establo de los suburbios de Chicago. Barbara Morris, una viuda adinerada, comenzaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal con su nuevo caballo. A pesar del costoso entrenamiento, el caballo se negaba a saltar. El enfado de Bárbara aumentaba a medida que veía que si este animal por el que había pagado $50,000 no podía competir, sería una pérdida para ella. Ella había comprado el caballo como inversión por recomendación de su novio, Richard Bailey. Lo que Barbara Morris no sabía era que la mayoría de las mujeres que habían salido con Bailey en los últimos 15 años también habían invertido cientos de miles de dólares en caballos inútiles. Como explica el exfiscal Ron Seifer. Richard Bailey era un depredador de mujeres. Lo que Richard Bailey hacía con su banda de socios en el crimen era ir a los establos, localizar a mujeres ricas y solitarias. Ellos las identificaban, las seguían, miraban su casa, miraban su auto, y cuando determinaban que en realidad era una buena víctima, entonces tendían la trampa. Al día siguiente, Barbara Morris fue al establo con un montón de facturas para el inflado mantenimiento de su costoso caballo. No encontró al dueño del establo. Cuando los empleados del establo no la ayudaron, comprendió que podría haber sido víctima de una estafa. La trampa involucraba a muchos cómplices. Había un entrenador que decía: este caballo es excepcional, le conviene comprarlo. También había un veterinario que drogaba al caballo para que pasara de ser un jamelgo a un caballo de exhibición. También participaban los dueños de establo y, por supuesto, el centro del plan era Richard Bailey. Bárbara acudió a su novio, Richard Bailey. Hola, tengo que contarte algo. Bárbara, ¿cómo estás? Qué bueno verte, estaba pensando en ti. Le dijo que sospechaba que el caballo no servía y los establos la estaban engañando.
Bailey intentó en vano calmarla y distraerla. Te iba a invitar a cenar. Te compré unas flores. Gracias. ¿No son Gracias. hermosas? Finalmente, sin que él lo supiera, Bárbara se dio cuenta de que era el mismo Bailey quien la estaba engañando. No. No puedo hacerlo. Lo que Richard Bailey hacía era engañar a una mujer tras otra y enamorarlas perdidamente. Les prestaba muchísima atención, les enviaba flores a diario, las iba a buscar en Rolls Royce alquilados. Ellas siempre creían que el auto era suyo, las llevaba a los mejores restaurantes de Chicago y se ganaba su confianza. Bárbara Morris fue a la policía local. Le dijeron que era un caso para la corte civil porque una venta fraudulenta es difícil de probar en el sistema criminal. Pero un detective del estado que había observado a Bailey durante años se interesó. Llevó su caso a la Fiscalía Nacional de Estados Unidos y lo presentó al jefe especial de Fiscalía, Stephen Miller. Me dijeron que el hombre sospechoso de robarle los $50,000 era presuntamente un estafador profesional que se había aprovechado de muchas personas a lo largo de los años mediante transacciones en caballos. Eso despertó mi curiosidad. También me dijeron que Bailey, el sospechoso, según decían, había salido con Helen Brack. Helen Brack era la viuda más rica del estado de Illinois 11 años antes, en 1977. Tenía bienes por más de $30 millones. Helen Brack había vivido con su esposo Frank en una gran casa de los suburbios de Glenview y estuvieron felizmente casados por más de 20 años, hasta que Frank murió en 1970. Su fortuna provenía de la compañía de caramelos Brack, propiedad de Frank. Incluso había usado los colores favoritos de Helen, rosado y morado, en las características cajas de los dulces. En 1977, ella fue reportada desaparecida y nunca nadie volvió a verla. 7 años después, en 1984, la declararon legalmente muerta. Su desaparición se convirtió en uno de los misterios más grandes de Chicago, fuente de muchos rumores y mitos, pero pocos hechos. Su caso estaba oficialmente abierto, pero no había tenido avances en más de una década. Ante la oportunidad de resolver un misterio de 13 años, Miller decidió examinar el caso. Pero sabía que para resolverlo tendría que hacer una investigación de asesinato muy poco ortodoxa, guiada no por la ciencia forense, sino por el fraude. Como Richard Bailey no tenía antecedentes penales, decidí seguir una corazonada. Se decía que era un estafador profesional. Miller envió a su equipo de agentes federales a los tribunales de condados cercanos a Chicago para ver si Bailey había sido demandado alguna vez. Volvieron muy entusiasmados porque Richard Bailey había sido demandado en un periodo de 20 años por muchas mujeres. Cada denuncia era igual a la otra, detallando todos los fraudes de Richard Bailey. Pero los numerosos casos civiles no eran suficientes para comenzar la investigación. Necesitarían un caso del presente y un acta criminal. La última víctima de Bailey, Bárbara Morris, aceptó que los fiscales grabaran sus conversaciones telefónicas con él. Esta vez, él intentó que ella le hiciera un cheque por $100,000 para comprar un semental defectuoso llamado Victory Morn. Según los detectives, las declaraciones fraudulentas de Bailey por teléfono le permitieron a las autoridades abrir la investigación. Los fiscales tenían que entender toda la empresa criminal de Bailey y querían obtener información sólida sobre la conexión de Bailey con la difunta Helen Brack. Uno de los investigadores era el agente Jim Delorto. La relación de Richard Bailey con Helen Brack era notoria. Todos quienes estuvieran involucrados en la industria ecuestre en el lado norte sabían que Bailey estaba saliendo con ella para quitarle su dinero.
El negocio de los caballos, un símbolo de estatus y refinamiento por fuera, es a menudo corrupto por dentro, con un elemento criminal que prospera en los establos y el circuito de concursos hípicos, según el agente del FBI, Pete Collin. La industria de los caballos en Chicago en los años 70 y 80 podría describirse como corrupción sistemática. Estaba en todas partes. Era difícil para cualquiera comprar legítimamente un caballo de valor sin que lo engañaran. Según los detectives, los establos más corruptos eran propiedad de la familia Jane, apodados la mafia de los caballos. Los investigadores decían que eran un grupo de hermanos, famosos por hacer todo tipo de artimañas a los clientes, competidores y compañías de seguros. Tomas de archivo. Silas Jane era el padrino de la familia Jane, según el fiscal Ron Safer. Silas Jane era como el Jesse James de la industria de los caballos. Respondía a una autoridad, él mismo, y el mundo le temía, no reconocía la ley, operaba sin restricciones, asesinaba a la gente a sangre fría y a plena luz del día, y no daba cuentas a la justicia por ello. Era totalmente despiadado y él era el patriarca de la familia Jane. Según los detectives, a quien se interpusiera en el camino de Jane se le quemaba el granero, o le mataban sus caballos, o recibía amenazas de muerte. Y como pronto sabría la policía, Richard Bailey tenía profundas conexiones con la mafia de los caballos. La oficina del fiscal estaba investigando al estafador Richard Bailey, presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de la heredera Helen Bragg. Es una inversión magnífica. Las autoridades se enteraron de la asociación de Bailey con la familia Jane, un grupo delictivo que controlaba la industria ecuestre mediante el miedo y la intimidación. Sabíamos que Bailey usaba a los caballos para sus estafas y presumíamos que en algún lugar de la industria ecuestre de Illinois la gente conocería a Helen Bragg, así que nuestra estrategia era simple y directa. Someteríamos a la industria al escrutinio legal más severo que hubiera conocido. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con alguaciles y policías locales, y siempre les ganaban. Los malos ganaban todo el tiempo. Pero ahora iban a enfrentarse al Departamento de Justicia, el FBI y la Dirección de Impuestos. Una víctima reciente de una de las estratagemas de Richard Bailey estaba ayudando a la fiscalía a abrir su investigación. Barbara Morris permitió a los agentes federales grabar sus conversaciones telefónicas con Bailey. El primer paso para reunir evidencia que probara que Bailey jugaba un importante papel en una organización delictiva con un historial de décadas. Los agentes examinaron los archivos del caso de la investigación Bragg original, buscando nuevas pistas. Ella había sido vista por última vez en la famosa Clínica Mayo en Minnesota. Era el 17 de febrero de 1977. Ella acababa de tener muy buenos resultados en un examen físico completo. Los documentos decían que había salido de su habitación de hotel con boletos de avión para un vuelo en el aeropuerto O'Hare, regresando a su casa en Glenview, un suburbio de Chicago. Planeaba pasar el fin de semana ahí y luego volar a Fort Lauderdale, donde recientemente había comprado un apartamento. Los archivos de tarjetas de crédito mostraban que había comprado en una tienda de regalos cerca del hotel apenas abrió a las 9 a.m. Esa fue la última vez que alguien vio a Helen Bragg. Ella desapareció de la faz de la tierra. ¿Dónde estaba? Así que lo investigaron. ¿Realmente había subido al avión desde la Clínica Mayo a Chicago? Supuestamente ella iba a ir a Florida. ¿Realmente fue a Florida? Ahí fue donde primero se enfocó la investigación. ¿Dónde estaba ella? Nada indicaba que Helen hubiera comprado un pasaje ni registrado equipaje en ningún vuelo a Florida. Más tarde,
El equipaje que había llevado a la clínica Mayo fue encontrado en su casa. La policía de Glenview registró la maleta en busca de sangre y huellas digitales. No encontraron señal de violencia. La policía entrevistó a Richard Bailey al comienzo de la investigación. Le preguntaron sobre su relación con Helen y él dijo que eran solo conocidos. En 1977, agentes de Glenview hablaron con él y le preguntaron, ¿ha tenido tratos comerciales con Helen Bragg? Richard Bailey comprendía que esos tratos comerciales le darían un motivo para el crimen. Así que negó haber hecho ningún tipo de negocio con ella. Intentó esconder todos los caballos que pudo de los agentes para ocultar que estaba involucrado con Helen Bragg. Pero cuando comenzó la investigación de la Fiscalía 13 años después, en 1989, se concentraron en el patrón de conducta reportado por las víctimas de Bailey. Comenzó a surgir la figura de un sofisticado estafador. Los detectives descubrieron que Bailey recibía datos de potenciales víctimas por parte de dueños de establos que siempre estaban a la pesca de viudas o divorciadas ricas. Bailey las conocía, las deslumbraba y comenzaba un cortejo relámpago. Luego, una noche, por ejemplo, camino a casa después de cenar, él diría, pasemos por los establos, hay un caballo que me interesa. Allí estaban esperando todos sus socios que ya habían tendido la trampa. Estaba el veterinario que drogaba el caballo para que pareciera un campeón. Y el entrenador que decía, oh sí, este es un caballo fenomenal, lo venden por $100,000, pero vale $500,000. Entonces él decía, vamos a medias. Bailey extendía un cheque y la víctima hacía lo mismo. Cuando la mujer se iba, rompían el cheque de Bailey y corrían al banco a cobrar y repartirse el de ella. El pichón está desplumado. Poco después la relación se agriaba y la mujer tendría que pagar la alimentación y facturas del veterinario por un caballo de rendimiento mediocre. Pero para revelar la conexión entre Bailey y Helen Bragg, los detectives tendrían que entrar al mundo ecuestre y en el Chicago de la época. Ese era un mundo rara vez abierto a la ley, donde las personas no hablaban de las actividades criminales. El fiscal federal, Stephen Miller, dice que el miedo era lo que hacía callar a la gente. Estaban todos aterrorizados y no creían que los organismos de la ley pudieran lograr nada. Tenían miedo porque los establos se quemaban en mitad de la noche si los dueños o los que tenían caballos allí eran sospechosos de cooperar con la policía. Sus caballos aparecían muertos en el corral. A una de las víctimas de Bailey le colocaron una bomba en su casa y la amenazaron con matar a sus hijos si cooperaba con la policía, y no se amedrentaron cuando ella los demandó. Existía mucho miedo. Durante los primeros años de la investigación, las pistas llegaron lentamente. Luego recibieron un dato que revelaría la verdadera cara de la industria ecuestre. Alguien llamado Tommy Burns, alias El Coco, había sido contratado para matar un caballo en Florida para cobrar el dinero del seguro. El agente del FBI, Pete Collins, dice que lo apodaban El Coco porque a donde quiera que fuera, los caballos morían. Todos sabían que si él aparecía en un establo pasaría una de dos cosas. Habría un robo de caballos o un caballo moriría. Los detectives vigilaron a Burns hasta que lo atraparon rompiéndole la pata a un caballo. ¡Alto, deténgase ahora mismo!
Después de someter al caballo a la eutanasia, arrestaron a Burns por fraude al seguro. Al día siguiente, Stephen Miller y el agente del FBI, Pete Collin, tomaron un avión a Florida y se enfrentaron a Tommy Burns. Encerrado en una celda con los detectives, a Burns lo interrogaron sobre Helen Bragg, pero negó saber nada de ella. Pero luego espetó: he matado caballos para la mitad de las personas famosas en la industria. Burns era un asesino de caballos. Admitió haber matado a 20 a lo largo de su carrera, haciendo que parecieran muertes naturales para que sus propietarios pudieran cobrar el dinero del seguro. La noticia del arresto del Coco abrió una puerta al oscuro bajo mundo del circuito de concursos hípicos de Chicago. Eso afectaría dramáticamente la investigación. Produjo un cambio total en la mente de las personas que estábamos investigando después del arresto de Tommy Burns. Cuando íbamos a hablar con un sospechoso de algún crimen, si antes del arresto nos había cerrado la puerta en la cara, ahora prácticamente empezaba a confesar. Sabemos que todo terminó. Quiero tratar de cooperar para pasar menos tiempo en la cárcel. El equipo volvió a hablar con peones de establo que ahora admitían que Bailey llamaba a Helen la gallina de los huevos de oro y confirmaron que Helen compraba caballos siguiendo los consejos de él. Los agentes de la Oficina de Impuestos rastrearon compras hechas desde 20 años atrás y descubrieron que ella había gastado más de $400,000 comprando y manteniendo 9 caballos de exhibición que fallaron en competencias. Algunas de las personas arrestadas por fraude a seguros estaban dispuestas a contarle a los detectives lo que sabían sobre la misteriosa desaparición de Helen Bragg. Uno de ellos era un estafador arrestado en California, Joe Plemons. El agente del FBI, Pete Collin, lo consideraba uno de los testigos cruciales en la investigación de Bragg. Joe Plemons estafaba a la gente. Él mismo decía que no se consideraba un asesino, pero Richard Bailey le pidió que eliminara a la señora Bragg por $10,000. Joe Plemons dijo a los investigadores que Bailey le había hecho la propuesta a él y a su amigo Ken Jansen durante un almuerzo. Les dijo que había llegado demasiado lejos con la propietaria de la fábrica de caramelos y ella lo había descubierto y estaba furiosa. Amenazaba con ir a las autoridades y tenía que deshacerse de ella. Quería que estos hombres la mataran, pero ellos no querían saber nada porque Helen Bragg era conocida en sociedad, una mujer poderosa e influyente, y eso era demasiado riesgo para ellos, y no iban a involucrarse en una conspiración para asesinarla. Sería demasiado peligroso. Los detectives también encontraron personas que habían oído que Helen Bragg iba a hablar con las autoridades. Bailey sabía que si la rica heredera lo entregaba, sería el fin no solo de su carrera, sino también de la pandilla de los Jane, a quienes temía. Helen Bragg debía morir, y una de las primeras cosas que hizo Bailey fue asegurarse de tener una coartada para la semana en que Helen Bragg desapareció. Bailey intentó armar una coartada con mucho cuidado. Sabía en qué fecha iría Helen a la clínica Mayo y en qué fecha regresaría. Así que preparó un viaje a Florida y dejó evidencias muy sólidas de que había estado allí en el período en que se reportó la desaparición. Bailey les proporcionó registros de hotel, recibos de restaurantes y un testigo ocular en Florida para demostrar que había pasado un fin de semana romántico con una joven agente inmobiliaria de Chicago. Un año y medio después de la desaparición de Helen, se hizo un hallazgo en una zona boscosa en las afueras de Chicago. El cuerpo momificado de una mujer de mediana edad con cabello rojo apareció en un parque cerca de Calumet City, al sur de Chicago.
Los archivos mostraban que su ropa era de los colores favoritos de Helen, rosado y morado, los colores del logo de Caramelos Bragg. Un extraño hecho en la cadena de evidencias impedía la identificación. Cuando el doctor de la morgue de Cook County estaba a punto de iniciar la autopsia al día siguiente, descubrió que le faltaba la cabeza. El único registro de la cabeza eran unas fotografías tomadas en la escena del crimen. En la mandíbula, los detectives vieron trabajos dentales que podrían encajar con los efectuados a Helen Bragg, pero sin la cabeza, el forense no podía identificar el cuerpo de manera concluyente. Tomas de archivo. Más de una década después, los detectives creían que el cadáver aún podría albergar pistas y decidieron proceder a la exhumación. A fines del otoño de 1990 exhumamos un cuerpo en una tumba anónima en Chicago. Ese cuerpo había sido encontrado aproximadamente un año después de la desaparición de la señora Bragg, suscitando cierta especulación de que podría tratarse de su cadáver. Y solo era eso, en ese momento principalmente especulación. La evidencia no confirmó que fuera la señora Bragg. Tampoco había muestras de ADN de Helen Bragg para comparar con la desconocida. Helen no tenía hijos y no existían muestras de sangre. 2 años después de la desaparición de Helen Bragg, volvió a surgir el nombre de Richard Bailey. En 1979, 2 niños que iban a la escuela encontraron un letrero en una calle cercana a la propiedad de Helen. Decía, en letras rojas, Richard Bailey sabe dónde está el cuerpo de la señora Bragg. Deténganlo, por favor. Pero los fiscales necesitaban más que acusaciones escritas sobre el cemento para llevar a Bailey a la justicia. Las confesiones de un asesino de caballos abrieron el corrupto mundo de los concursos hípicos a los fiscales federales. Armados con información interna, pudieron obligar a otros involucrados a confesar sus actividades ilegales. Y más importante, a revelar lo que sabían sobre un carismático estafador llamado Richard Bailey y su conexión con la heredera perdida, Helen Bragg. Richard Bailey le había hecho a Helen Bragg lo que ya les había hecho a incontables mujeres. La había hechizado cuando ya su esposo no estaba presente, impresionándola con su riqueza y la hizo invertir en caballos. Pero luego Helen Bragg descubrió que la habían estafado, igual que a muchas otras mujeres. La diferencia era que Helen Bragg podía hacer que los arrestaran. Los investigadores de Safer rastrearon compras que indicaban que Helen había invertido unos $400,000 en un grupo de caballos vendidos como valiosos campeones. Los detectives se enteraron de que al descubrir que no servían de nada en el circuito competitivo, Helen le había dicho a una amiga que estaba furiosa y planeaba entregar a Bailey a las autoridades. Dijo que hablaría con un fiscal después de volver de su examen en la clínica Mayo. Pero después de dejar la clínica, nunca volvieron a verla. Helen Bragg era la única que él temía entre docenas de personas estafadas a lo largo de los años porque tenía suficiente poder para iniciar una investigación criminal seria que podría llevarlo a la cárcel. Bailey tenía mucho que perder. Las ganancias de estafar a mujeres ricas le permitían vivir como un playboy adinerado, con un apartamento en Lakeshore Drive, Chicago, un establo en los suburbios, autos caros y restaurantes de lujo. ¿Por qué se había cometido ese crimen? Y había una sola respuesta para que Richard Bailey y su banda pudieran continuar con sus fechorías. El padrino de la mafia de los caballos, Silas Jane, falleció en 1987 y su hijo Frank Jane Jr. continuó con su legado.
Los fiscales encontraron un testigo que afirmaba haber oído a Bailey y a Frank Jane Jr. hablando sobre Helen Bragg poco después de su desaparición. Decían que debían librarse de la mujer de la fábrica de caramelos porque sabía demasiado. Este testigo era la hija de Frank, Kathy Jane Olsen. Los fiscales la sometieron a un interrogatorio y ella les contó su historia. Aceptó dar testimonio para la fiscalía contra Richard Bailey, aunque admitía su participación en varias maniobras con caballos, ayudando a su padre a drogarlos antes de venderlos a inversionistas ingenuos. Después de una investigación de 5 años, los fiscales acusaron a 23 personas. Dieron una conferencia de prensa el 27 de julio de 1994 para anunciar los cargos por explosivos, fraude de correos, de transferencias y de seguros. Las acusaciones incluían a algunos de los más famosos entrenadores y propietarios de caballos en la industria ecuestre. Uno de ellos era Richard Bailey. Bailey fue arrestado y acusado de infringir la ley de asociaciones para cometer crímenes, conocida como RICO por sus siglas en inglés. Miller alegaba que quienes ayudaban a Bailey en sus maniobras formaban organizaciones criminales cuya meta era engañar a los compradores. El asesinato de Helen Bragg también era parte de esta acusación. Los fiscales confiaban en poder demostrar que Bailey había ordenado asesinar a Bragg para proteger su lucrativa organización criminal. Si bien Bailey fue arrestado, la acusación de asesinato sería difícil de probar. Pensé que sería increíblemente difícil juzgar a alguien por mandar a asesinar a una persona sin un cuerpo, sin un testigo ocular del asesinato, sin evidencia física, sin evidencia forense. Yo sabía que sería una tarea sumamente difícil. Richard Bailey, ahora con 65 años de edad, estaba tan confiado como siempre. Le dijo a sus abogados que se declararía culpable de las estafas a mujeres, pero negaba cualquier participación en la muerte de Helen Bragg. Sus abogados negociaron una apelación parcial por la cual su caso no sería sometido a la consideración de un jurado, sino de un solo juez en una audiencia federal. La maniobra legal más astuta en este caso era que Richard Bailey se declarara culpable de organización criminal y alejar todo esto de un jurado. Los fiscales tendrían que demostrar lo que habían intentado establecer desde el comienzo, que la relación de Helen Bragg con el carismático estafador había sido fatal. Fue el mundo de los caballos hermosos, dijeron los fiscales, lo que atrajo a la heredera Helen Bragg a lo que le acarrearía la muerte. Un estafador guapo y encantador llamado Richard Bailey era el hombre que supuestamente tenía más motivos para hacerla desaparecer. Los fiscales estaban tratando de demostrar que Bailey había ordenado la muerte de Helen Bragg. Señor Bailey, de pie, por favor. Bailey confesó haber estafado a unas 20 mujeres, por lo tanto, ese no sería un juicio con jurado, sino una audiencia encaminada a determinar una condena ante un solo juez federal. Oficiaba el juez Milton Shadur, un magistrado federal famoso por su imparcialidad. ¿Comprende eso? Sí, su Al señoría. declararse culpable de la mayoría de los cargos de organización criminal, los abogados de Bailey confiaban en que se le aplicaría una condena no mayor de 27 meses. Pero antes de emitir la sentencia final, el juez Shadur le aconsejó a Bailey que considerara con cautela toda la evidencia de la fiscalía relativa a la muerte de Bragg. El equipo defensor de Bailey admitió que su cliente usaba a las mujeres, pero agregó que no existían pruebas de que había dañado físicamente a nadie. El argumento de la defensa era simple. Sí, Richard Bailey es un estafador, es un canalla, hizo casi todo lo que la fiscalía dice que hizo, pero no era un hombre violento. Si no había lastimado a otras mujeres, ¿por qué le haría daño a Helen Bragg? A medida que las mujeres engañadas por Bailey pasaban por el estrado, el fiscal nacional Stephen Miller llamó a declarar a Joe Plemons.
Plemons era un estafador que también había participado en las ventas fraudulentas de caballos. Dio testimonio para la fiscalía sobre el día en que Bailey le pidió a él y a su amigo Ken Hansen que mataran a Helen Bragg. Nos reunimos en un restaurante. Según el testimonio de Plemons, en el restaurante, Bailey les contó que Helen Bragg estaba a punto de entregarlo a las autoridades y les ofreció $10,000 para asesinarla. El problema era que él decía que esto había sido poco antes de su desaparición, pero también que era un día caluroso porque ninguno de ellos llevaba chaqueta. Lo presionamos porque sabíamos que ella había desaparecido en febrero, un mes en que hay pocos días cálidos aquí, pero él se mantenía firme, dijo, solo puedo decirles la verdad, y esta es que era un día cálido y fue poco antes de que ella desapareciera. Como prueba final sobre lo que nos estaba diciendo Plemons, revisamos los pronósticos meteorológicos y descubrimos, vaya sorpresa, que aproximadamente una semana antes de la desaparición de Helen Bragg había habido milagrosamente un día de 15 grados en Chicago en el mes de febrero. Pero el abogado de Bailey presentó a Plemons como un mentiroso profesional y logró hacerle confesar que en lo relativo a los caballos, su opinión en cuanto a valor era siempre falsa. ¿Es decir que su palabra no vale nada? Sí, lamento decirlo. Y sobre su reunión con el señor Bailey, lo único que tenemos es su palabra. Sí, eso es cierto. No cabe duda de que algunos de los testigos que presentamos en nuestro caso eran de moralidad dudosa, eran socios de Richard Bailey. Cuando se trata de conspiraciones, es imposible encontrar ángeles como testigos. Otro de los testigos de la fiscalía, Kathy Jane Olsen, tampoco era un ángel. Admitió su participación en varias estafas relacionadas con caballos, incluyendo casos donde se los dopaba para venderlos a compradores ingenuos y además ella misma era una drogadicta en recuperación. Recordaba haber oído a su padre Frank Jane Jr. hablar sobre el problema con Helen Bragg. En el contrainterrogatorio, Olsen admitió haber abusado del crack, la marihuana y el alcohol en el pasado. La defensa alegó que la memoria de Olsen estaba nublada por efecto de esas drogas. El juez Shadur admitió que al menos él no podía confiar en su testimonio. Finalmente, era hora de que Richard Bailey contara su historia. Era una mezcla de encanto y firmeza. Los fiscales afirmaban que casi no tenía educación formal, de hecho apenas sabía leer y escribir, pero era un genio para seducir mujeres. Admitió haberse enfocado en las ricas y vulnerables, ganándose su confianza con romance para luego quitarle su dinero. Pero Richard Bailey negaba haber estafado a Helen Bragg. Dijo que su relación con ella era amistosa y de negocios y que él cultivaba esa relación por la buena posición económica de la mujer. Le dijo que ella tenía una amiga que quería presentarle. Yo le pregunté, ¿quién es? Y ella dijo Helen Bragg. Bailey contó al tribunal que había conocido a Helen mediante una amiga de ambos y que simpatizaron inmediatamente. Según Bailey, Helen disfrutaba la atención y la compañía. Era una mujer solitaria que vivía sola, viuda desde hacía 7 años. Bailey le dijo a la corte que Helen y él fueron a un hipódromo de Florida cuando ella misma habló de comprar caballos de carrera. Bailey afirmaba que si bien él personalmente nunca le había vendido ninguno, sí había arreglado que su hermano le vendiera 3 caballos de carrera. Sin que Helen lo supiera, habían sido comprados en una subasta por un total de $20,000. Bailey admitió haberse quedado con la mitad de la ganancia de $80,000. Cuando los costosos caballos no ganaron ninguna carrera, Bailey le sugirió a Helen que los reentrenara para el circuito de concursos hípicos y recuperara su dinero alquilándolos como sementales. A fines de 1976, explicaba Bailey, su relación con Helen seguía siendo platónica.
pero a ambos les gustaba salir a bailar. Bailey no ocultaba que iba tras su dinero. Decía que para él Helen valía mucho más viva que muerta. Claro que no tiene sentido. Yo planeaba estar con ella por mucho tiempo. Cierto que tenía una gran fortuna, unos 30 millones de dólares. Insistió en que no tenía motivos para creer que ella iba a reportarlo a las autoridades. Bailey permanecía confiado y sereno. Le correspondería a Ron Seifer revelar sus mentiras ante el juez. Para mí, el aspecto más difícil del juicio era contrainterrogar a Richard Bailey. Él era un hombre que había logrado ganarse la vida, que había pasado toda su vida gracias a sus mentiras, y yo tenía que exponerlo en cuestión de horas como el estafador y mentiroso que era. Seifer vio su oportunidad en un comentario hecho anteriormente. A principios de 1977 usted tenía muchos juicios pendientes. Bailey se había creado una coartada. Cuando Helen Bragg desapareció, Richard Bailey había preparado todo para estar en Florida con otra mujer. Se creó su propia coartada. Pero ocurrió algo maravilloso. Richard Bailey oyó el testimonio de Joe Plemons. Estaba ahí sentado y oyó a Plemons decir que Bailey le había pedido una semana antes que matara a Helen Bragg. Así que se le ocurrió una idea brillante y dijo, tengo recibos del hotel de Florida de la época que desapareció Helen Bragg, 17 de febrero. Pero ¿saben qué? Yo estaba en Florida hacía ya 10 días, así que no pude haberle hecho esa propuesta a Plemons. Estaba en el archivo. Bailey, bajo juramento, negaba incluso haber estado en Illinois en el momento en que se produjo la supuesta reunión. Cuando lo contrainterrogué, me concentré en esa coartada. Él dijo, recuerdo muy bien que estuve en Florida. Jugué tenis y me encontré con varias personas la semana antes a la desaparición de Bragg. Por supuesto, nosotros, claro, teníamos archivos telefónicos de su apartamento en Lakeshore Drive que establecían que estaba allí llamando por teléfono a sus amigos, a sus socios, desde su apartamento en los días que ahora alegaba haber estado en Florida. Entonces Seifer supo que lo había atrapado. El fiscal presentó archivos telefónicos del apartamento de Bailey en Chicago, donde aparecían muchas llamadas a sus socios entrando y saliendo esa misma semana. Bailey alegaba que alguien debió haberlas hecho por él y bajó del estrado. Pero el daño ya estaba hecho. La fiscalía demostró que Bailey había mentido en el estrado. En su defensa, los abogados de Bailey presentaron otros sospechosos que según ellos tenían más motivos y antecedentes delictivos que su cliente. Gente como el chofer de Bragg o incluso la familia Jane, miembros de la mafia de los caballos de Chicago. Pero los fiscales respondieron que Bailey siempre había sido el centro de la conspiración. Nuestra investigación se centró en quién ordenó este asesinato. La persona que lo había cometido en realidad no nos interesaba. Era la bala en el arma. Richard Bailey tomó esa arma. Él la apuntó y la disparó. Para nosotros era irrelevante qué bala había elegido para hacerlo. En una audiencia de sentencia federal, al acusado se le permite dirigir unas últimas palabras al juez, y Bailey aprovechó la oportunidad para declarar una vez más su inocencia. Quisiera decir que yo no tuve nada que ver con la desaparición de Helen Bragg. Si supiera algo, se lo habría dicho, porque así no tendría que pasar tanto tiempo en la cárcel. Estoy consciente de que si aporto información genuina, es muy posible que mi sentencia sea reducida por los cargos de los que me he declarado culpable. Cuando Bailey pidió clemencia para pasar sus últimos años con una mujer con la que se había casado recientemente,
Miller se puso de pie y le recordó al juez la falta de piedad que Bailey había mostrado con todas las mujeres atrapadas en sus estafas. Lo único que Bailey logró fue hundirse aún más al tratar de rehuir su condena con artimañas. El 15 de junio de 1995, 18 años después de la desaparición de Helen Brack, el juez Shadur regresó al tribunal listo para pronunciar su sentencia. Con sus siguientes palabras, anunciaría si Richard Bailey era un asesino o solo un estafador. El 15 de junio de 1995, este Tribunal Federal de Chicago estaba repleto de periodistas y víctimas de Richard Bailey, esperando oír la decisión de uno de los casos de asesinato más publicitados en la historia de Chicago. Era una audiencia destinada a determinar una condena. Ya se había aceptado una confesión parcial de fraude, pero solo un hombre determinaría si Bailey era culpable del cargo de conspiración para asesinar a la heredera Helen Brack. Acusado de pie, por favor. Juez Milton Shadur. No creo que usted, señor Bailey, pensara que Helen Brack El juez fuera... Shadur, que se había mantenido muy imparcial durante el juicio, por fin reveló su furia. Debo decir que usted fue muy astuto. Dijo que el estafador Richard Bailey había intentado estafarlo a él también al declarar que Helen era su gallina de los huevos de oro y nunca la mataría. El juez declaró a Bailey culpable de conspirar para matar a Helen Brack y lo condenó a 30 años en la cárcel sin derecho a libertad condicional. En esencia, a cadena perpetua, considerando que el acusado tenía 65 años. Habían debido emplearse todos los recursos del Departamento de Justicia, pero por fin alguien había pagado por la muerte de Helen Brack. Se cierra la sesión. Muchas gracias. Fue un honor ser parte de esta investigación, lograr resultados que ni nosotros mismos habíamos soñado. No solo resolvimos el asesinato de Helen Brack de la única manera significativa, condenando a quien planeó su asesinato, sino que penetramos a una industria corrupta y los expusimos tal como son. Fue una experiencia única en la vida. A lo largo de la investigación, se siguieron muchas pistas sobre la ubicación del cadáver de Helen Brack. Que si estaba enterrada debajo de una chimenea de cemento construida en los establos de Bailey poco después de su desaparición, que si su cuerpo fue quemado en un incinerador poco después de que nadie volvió a verla en los establos de Frank James, que si estaba en un campo. Hay un millón de teorías. Pero nunca se encontraron rastros de la heredera de la fábrica de caramelos Brack. Si vamos a cavar en todos los lugares que nos dice la gente que afirma saber dónde está el cuerpo de Helen Brack, ahora Chicago parecería la luna. Es otra pregunta sin respuesta la que atormenta a Stephen Miller. Hay un aspecto de este caso que aún no está aclarado, y es quién apretó realmente el gatillo o blandió el cuchillo que la mató. No sabemos. Lo que sabemos es que Richard Bailey fue quien hizo que sucediera. Algunos investigadores creen que Bailey teme tanto a la venganza si acusa a miembros de la familia Jane que prefiere pasar la vida en prisión, y debido a esto, nunca le dirá a los fiscales lo que sabe. Cuando vivía, uno de los lugares favoritos de Helen era el cementerio familiar en Ohio, una gigantesca estructura que contenía los restos de sus amados padres, su esposo y 2 perros que habían sido sus mascotas. Su propia cripta, cuidadosamente diseñada, permanece vacía, pero en la lápida están grabadas estas palabras: Padre, rezo por ser digna de estar cerca de mis seres queridos que están a tu lado.